pero la democracia en esa época tenía componentes difíciles de desarrollar. Como todo proceso del regreso a la democracia, tenían que convocar elecciones o hacer una asamblea constituyente. O sea, ¿qué cosa se hacía primero? Y se optó por una asamblea constituyente que se hace en el año 79. En el año 79 se hace una asamblea constituyente en donde la figura fulgurante termina siendo, como no, Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero la gente no solamente esperaba que en su momento Haya de la Torre hubiera sido presidente del Perú, sino la gente esperaba el regreso al Perú del presidente que había sido depuesto por Juan Velasco Alvarado. Estamos hablando de Fernando Belaúnde Terry. En ese momento era un Perú con muchísimo menos gente que ahora, era una situación económica muy grave, ya habían acaecido todas las migraciones del campo a la ciudad. La década del 70 fue una década en donde se cometió una barbaridad que fue la reforma agraria, que fue pues una vendetta, una obra producto del resentimiento social de Velasco Alvarado y muchísimos izquierdistas que estuvieron con él. Entonces, en esa dictadura militar, recordemos pues ese famoso discurso de que nunca más el patrón comerá de tu esfuerzo. Y claro, le quitaron a los hacendados, les robaron a los hacendados, para decir claramente, sus propiedades y se las dieron a las cooperativas. Lo cual, como es obvio, cosa que acá han querido repetir varias veces, no solamente Ollantumala, sino este actual presidente y muchos congresistas comunistas como Bermejo o como el propio Cerrón, quitarle la propiedad a alguien para que la administren los empleados, y ese robo lo disfrazaron de cooperativismo. Se destrozó la economía agraria, se destrozó la economía del campo, y la gente no le quedó otro chance que comenzar a venir a Lima. Y habían pueblos jóvenes y pueblos, estamos hablando de una migración de cientos de miles de millones de personas. Para cuando comienza la década del 80 y ya comienza a gobernar Fernando Belaúnde Terry, Lima estaba repleta de pueblos jóvenes que evidentemente no tenían los servicios más básicos, ¿no? Ni luz, ni agua, y por supuesto no habían postas médicas, no. Simplemente llenaron los cerros. Más una crisis económica tremenda que ya tenía 10 años. La gente llegaba a comer nicobita. El Perú estaba repleto, pero repleto, de empresas públicas. Empresa Nacional de la Coca, ENACO, Empresa Nacional de los Ferrocarriles, ENAFER, Empresa Nacional de Puertos, ENAPU, Petroperú. Era una locura, un chofer de Petroperú, un portero de Petroperú ganaban platales, lo dice alguien con conocimiento de causa. Mi papá trabajaba en Petroperú, pero era ingeniero, evidentemente no era un portero. Mi papá fue el encargado de hacer el oleoducto Ramal Norte, que era supuestamente un tema estratégico, y evidentemente ese oleoducto hasta el día de hoy está. Entonces, yo no hablo desde el resentimiento ni desde la locura. Petroperú era una empresa elefantiásica, pero Perú tenía, además, había estatizado hasta los cines, Cine Tacna, Cine República, habían empleados públicos por todos lados. Y ese es los 80 que heredamos nosotros, pero con una sumatoria. Ya desde finales de la década del 60, Abimael Guzmán había comenzado a infectar con su veneno maldito de Sendero Luminoso a muchísimos jóvenes en Ayacucho. Entonces los militares sabían lo que estaba pasando con Abimael Guzmán, como lo sabía Francisco Morales Bermúdez Cerruti, que era un general que hasta el día de hoy es muy respetado, muy inteligente, muy capaz, y sabía que el Perú no podía seguir como una olla a presión. La presión política de los partidos que querían volver a la democracia. Estaban los famosos debates entre el PPC y la democracia cristiana, que Cornejo Chávez, que versus el Tucán Bedoya. Pero un país no puede tener dos figuras tan ciclópeas como Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no es cierto?, enclaustrados sin hacer política, como el APRA, que era el partido y es el partido más importante de la historia del Perú, o Acción Popular, que acaba de ser gobierno. Tenía que haber elecciones, por eso se hace la constituyente del 79, que es obra de una serie de señores que ya casi no están, la mayoría son octogenarios. Lo que ha pasado con Francisco Morales Bermúdez es algo absolutamente inusual. El señor ha muerto a los 101 años, es que no me equivoco. Pero claro, se hace esa constitución y comienza la democracia en los 80s. Y comienza también la debacle económica, porque ahí se pudo haber optado por abrir el Perú al mundo, pero eso no lo hizo Fernando Belaúnde Terry. Entonces hay una
una situación horrible en la sociedad en donde se junta el hambre del campo, el hambre de la ciudad, más Sendero Luminoso que comienza a atacar previo a las elecciones de la década del 80. Y la década del 80 es la década más triste de la historia del Perú. Porque ¿qué cosa heredamos? Un país evidentemente feudal, sí, con mucho abuso, sí, con demasiada prepotencia de las clases oligárquicas, porque sí existía oligarquía, especialmente del campo. No eran unos angelitos a los que les robaron sus cosas, no. También habían empresarios muy desarrollados en el azúcar y tal. Pero el común de los hacendados eran recontra abusivos. Entonces ese caldo de cultivo se da en toda la década del 30, 40, 50, 60. Ya un momento en que los hijos de la gente explotada ya no quería vivir ahí y comienza a bajar del campo a la ciudad de manera inorgánica. Eso se va acelerando con la reforma agraria y las principales ciudades del Perú, no solamente Lima, también Arequipa, también Chiclayo, también se comienzan a llenar de hijos de los campesinos abusados. Y claro, todo eso se da cuenta Abimael Guzmán. Entonces, imagínense, ¿no? Crisis económica del campo, crisis económica de la ciudad. No había libertad de expresión, los canales estaban conculcados, ¿no es cierto? Los periódicos estaban conculcados. Era el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social, que llevaba y traía a la gente. El SINACOSO, el Sistema Nacional de Comunicación Social, que manejaba toda la prensa. No había prensa libre. Imagínense ese país. Ese es el país que quieren ahora los comunistas. El país con el hambre en el campo, porque se está destrozando hoy el campo, no solamente por la falta de fertilizantes, ¿no es cierto? Sino el precio del dólar, absolutamente absurdo. Ha vuelto a subir el pan porque el país nunca ha sido un país que produzca trigo, por si acaso. Entonces se comienza a hacer esa violencia estructural porque la gente se sentía abusada. Y comienza Abimael Guzmán con su prédica. Todo eso pasaba en la década de los 70. Muere Velasco y es Francisco Morales Bermúdez el que sí se da cuenta de la realidad. Y ese es su legado en la historia. Él se da cuenta de lo que pasaba. Y él sabía que la Junta General de Gobierno de los militares no tenía cómo solucionar eso. Que la democracia es un tema de civiles y la democracia es un tema de partidos políticos. Y que la gente, errada o no, tenía derecho a volver a votar, tenía derecho a volver a tener libertad de expresión. Por eso es que se hace la constituyente del 79, que es una constituyente bastante socialista, ¿no es cierto? Pero era lo que la gente quería en ese momento, en esa foto del año 79. Como hay elecciones en donde supuestamente había un favorito, que era Armando Villanueva, pero termina ganando Fernando Belaúnde Terry. Y Fernando Belaúnde Terry, que había sido un muy mal gobernante la primera vez, y lo digo con tristeza porque mi papá era Acción Popular y mi hermano lo sigue siendo, fue un muy mal gobernante la segunda vez. Y el Perú desata una furia en la década de los 80. Furia que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Se mataron miles de peruanos entre sí. Y los servicios de inteligencia del ejército, de la marina y de la aviación, pese a haber estado gobernados durante 10 años por militares, no estaban preparados para enfrentar a Sendero Luminoso. ¿Qué cosa se hacía? Jefe del comando político militar, mandaban un señor Clemente Noel Moral, y Belaúnde se entendía lo que pasaba con la guerra subversiva. 10 años de sangre y fuego y de hambre. Por eso es que Fujimori después es recibido como el redentor, porque la gente ya estaba harta de los empleados públicos, de los abusos de los militares. Chacarilla del estanque se llamaba Cachacarilla. Unas mansiones tenían los militares. Hasta el día de hoy uno pasea por Chacarilla, La Floresta, Monte Umbroso, Monte Grande, y había unas tremendas casas con techo de dos aguas. Esas eran las casas de los militares. Había corrupción. Belaúnde no metió a la cana a un solo militar por corrupción. Y habían bancos del Estado. Era un asco lo que pasaba en el Perú esos 10 años. Entonces, para poder entender el por qué la gente aplaude a un chinito con medias blancas en contra del establishment de los ricos y de los blancos, que era Vargas Llosa. Por eso es que gana Fujimori. Y Fujimori, como en su momento se dio cuenta de lo que pasaba a Morales Bermúdez, ese es el gran legado histórico de Morales Bermúdez. Sin democracia no se puede. ¿Qué hace Fujimori? Dice, ante la anomia del Estado, aunque ya no hay Estado, ¿no es cierto? No funcionan, no hay
Luz del Sur no existía, había Electroperú, era una desgracia. No había luz, no había agua, no había desagüe, no había teléfonos, era la compañía peruana de teléfonos, imagínense. Era una locura, el Perú no lo puede entender ahora. ¿Por qué Fujimori era el redentor? O sea, Fujimori aparece como el salvador de toda esa porquería que había pasado 20 años antes, pero antes de esos 20 años habían 50 años de explotación. No habían carreteras, no habían caminos, no había comunicación, no había internet, no había luz, no había desagüe, salvo un idiota que cree que el internet existía en el Perú hace 200 años. Entonces, ¿qué cosa les quiero decir con esta perorata? Que para entender lo que ha pasado en el Perú, en toda la década del 90, que los chicos no tienen idea de lo que pasó, es imposible conocerlo si no sabes lo que ha pasado antes. Si no sabes historia del Perú, y la historia de la política del Perú, y la historia de la economía del Perú, no puedes entender. Como a mí en la cabeza no me entra que alguien puede decir, regresemos a la Constitución del 79, regresemos a la reforma agraria. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que vuelva a pasar eso. Que otra vez el Perú se desangre y otra vez comience el terrorismo en el Perú. Porque hay gente que quiere eso. Que haya caos, que haya destrucción. Por eso, entendiendo lo que pasó con Fujimori y lo que viene la supercorrupción después, que sí, pues, así como le estoy diciendo que había explotación, había pues, corrupción. Y corrupción grande, no solamente de Odebrecht y en fin, de las empresas constructoras brasileras, sino también de las peruanas. Ahí ha habido corrupción. Y hay terrorismo y hay narcotráfico mitigado en la selva. Pero ¿qué es lo que quiere hacer este partido de Pedro Castillo Terrones? Que eso vuelva a ser, porque a la hora de la hora quiere un nuevo orden constitucional. En teoría para ellos, la nueva constitución va a ser el bálsamo. O sea, llegar otra vez a los niveles que la gente, y va a pasar que la gente se va a comenzar a morir de hambre ahorita. Octubre, noviembre, diciembre va a ser pésima la campaña agraria. Y la gente se va a comenzar a desesperar. O te metes al terrorismo, te metes al narcotráfico, a la tala ilegal, a la minería ilegal, las niñas, a la prostitución, a la trata de blancas y a los tratos de... Esa es la desgracia que ha pasado en el Perú. Eso es lo que quieren los que hoy están detrás de Pedro Castillo Terrones. Y que quede claro, murió Velasco y el Perú está donde está. Murió Belaúnde y el Perú está donde está. Ya murió Aya de la Torre, ya murió Alan García, ya murió Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Entonces a los chicos que me están escuchando, lean la historia. Ahí lo tienen a Basadre. Lean, documentense, no se dejen llevar por una apreciación cortita de lo que ha pasado en el Perú. El Perú de los 60 era horrible, sí, las 70 sí, nada peor que los 80. Por el terrorismo que hoy goza de la aprobación del presidente de la República en sus diferentes vertientes, como el FENATE, como el CONARES-UTEP, ¿no es cierto? Como perfectos ligados a Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Que quieren que vuelva esa violencia. Entonces, el legado de Francisco Morales Bermúdez, repito, es que el Perú pudo regresar a la democracia. Pero también recordemos que nos dejaron un Estado hecho trizas y los servicios de inteligencia que no servían para nada.